Hola, contestaremos las páginas 96 a la 99 de Matemáticas primer grado de primaria. Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. En la página 96 de tu libro te dice trayecto 4 más de figuras geométricas, el sobre misterioso. En esta actividad vas a utilizar sobres para poder encontrar el misterio de las figuras. En el punto número 1 te dice que trabajes con un compañero y pongas sobre la mesa las figuras del tangram que se encuentra en el recortable número 4 de tu libro de matemáticas. Previamente este tangram ya se había usado, pero si no, búscalo en la parte de tu libro en las últimas hojas. Así es que van a traerse el tangram y en el punto 2 te dice que separen las figuras en dos grupos, las que tienen algo en común y las demás. Y también vas a hacer que en tu cuaderno vas a escribir o las vas a dibujar cuáles son iguales. Así es que yo clasifiqué las figuras en dos grupos. El primer grupo, dije yo que son iguales estas figuras en que tienen tres lados iguales y todos son triángulos. Si te das cuenta, vamos a contar los lados. Sería un lado, dos y tres. De igual manera, este tiene tres. Uno, dos y tres. Igual este, 1, 2 y 3. Estas otras figuras del tangram yo las clasifiqué como que son iguales en el número de lados y que son 4. Vamos a ver que si tú observas así, no se parecen en nada, solamente en que tienen la misma cantidad de lados. Mira, 1, 2, 3 y 4. Y la otra figura tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces tienen 4 lados. En el trayecto 4, más figuras geométricas, en el punto número 3, te dice que en un sobre, vas a conseguir un sobre, vas a poner las figuras que tienen algo en común y vas a intercambiarlos, estos sobres, con otras parejas. Así es que al menos yo voy a necesitar 2 sobres y tú vas a intercambiarlos con otros niños. Si te lo dejan de tarea, vas a pedirle ayuda a tus familiares para que intercambies con ellos los sobres. Entonces, te dice que abras el sobre y descubran en qué son iguales las figuras que previamente introducieron en los sobres. Y luego lo vas a escribir y dibujar, si es que te lo pide así tu maestra, en tu cuaderno. Así es que yo abriendo este sobre me di cuenta que se encontraban estas figuras de acuerdo a la clasificación que yo hice o que mi compañero hizo. Son iguales en el número de lados, que son 4. Mira, 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4. Y en este sobre, que cuando le tocó a mi compañero, son iguales en que tienen tres lados iguales y todos son triángulos. Así es que, si te das cuenta, todos son triángulos y tienen tres lados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y todos estos triángulos tienen tres lados y se considera que son triángulos. Recuperen en el punto 5 sus sobres y revisen si sus compañeros descubrieron los que tienen las figuras que vas a verificar que tus compañeros hayan descubierto lo que tienen en común las figuras. En el cierre de la actividad te preguntan en qué se fijaron para describir el misterio de las figuras del sobre. Así es que yo pongo como respuesta que yo me fijé en que las figuras tenían la misma cantidad de lados y unas eran triángulos, haciendo referencia a estas figuras porque yo me fijé que estos triángulos tenían tres lados, como ya habíamos mencionado. 1, 2, 3. Igual el de atrás, mira, 1, 2, 3. Y me di cuenta de eso. Y
las otras figuras, de acuerdo a mi clasificación, me di cuenta que tenían 4 lados y por eso eran iguales en el número de lados. Estas dos figuras eran iguales en la cantidad de lados, que tenían 4, no en la forma, sino en los lados. Mira, 1, 2, 3, 4. Un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Así es que eso fue lo que yo me fijé. Luego te dice aquí que repitan la actividad con las figuras, pero ahora te vas a ir al recortable número 13, que viene siendo este, y lo puedes encontrar en la página 217 de tu libro de matemáticas. Así es que vamos a repetir toda pues el juego o todas las actividades anteriores. Primero vas a recortarlos y luego los vas a clasificar. Mira, yo clasifiqué las figuras que tienen 4 lados, de acuerdo a lo que yo consideré. Recuerda que tus respuestas o tu clasificación pueden cambiar. También clasifiqué las figuras que no tienen ningún lado, es decir, son redondos, como estas. El círculo y el óvalo no tienen ningún lado, son totalmente circulares o ovaladas. Y también por último clasifiqué las figuras con 3 lados y estas figuras recuerda que las saqué de la página 217. Luego busqué mi sobre y metí las figuras e intercambié los sobres, ya sea con mis compañeros o en tu casa, con tus compañeros, tus familiares. Así es que después de que intercambies, trata de sacar las figuras y descubrir por qué son iguales de acuerdo al sobre que te haya tocado. En la página 97 de tu libro te dice el mensaje. Aquí vas a seguir usando los sobres para que los tengas bien a la mano. Te dice que en equipo trabajen con las figuras 4 y 13. Así es que nuevamente vas a buscar estas figuras de la página 217 y tu tangramo. Separen las figuras en dos grupos, las que tienen algo en común y las demás. Así es que yo las clasifiqué de esta manera. Las triángulos, porque tienen algo en común, tienen 3 lados iguales. También estas tienen algo en común, que son figuras que no tienen lados, son circulares. También las clasifiqué así, de que las figuras que son cuadradas o cuadrados. Y clasifiqué también estas porque tienen 4 lados, todas las figuras. Luego, como punto número 2, te dice que en una hoja dibujen las figuras que tienen algo en común y las vas a intercambiar sus hojas. Así es que yo clasifiqué, como te había dicho, de esta manera y las vas a dibujar en tu cuaderno porque aquí te dice que en una hoja las dibujen o bien, si te dice tu maestra, en el cuaderno las dibujarás. Yo dibujé las triángulos, porque tienen en común que todos tienen 3 lados. Y luego las figuras circulares, las que parecen rombos, si te das cuenta, mira, parecen rombos. Las figuras que son rectángulos y las figuras que tienen forma de cuadrado. En el paso número 3 te dice que formen el grupo de figuras con el mensaje que recibieron. Así es que aquí nuevamente vas a traerte el sobre y vas a escribir pequeñas notas como escoge las figuras con 4 lados y vas a intercambiar el sobre. Por ejemplo, a mí me tocó este sobre y tengo que buscar de mis figuras de la página 217 y del tangram cuáles son el mensaje que a mí me tocó de mi sobre. Escoge las figuras con 4 lados. Así es que busqué todas las figuras que yo tengo, tanto del tangram como de la página 217,
las que tenían 4 lados. Recuerda que esta actividad tú vas a escribir diferentes características de las figuras para meterlas en el sobre y luego jugar. Por otro lado, me tocó otra vez otro sobre y esta vez decía que encuentre las figuras que no tienen lados. Así es que nuevamente te vas a estas figuras tanto del Tangram como de la página 217 y encontré estas figuras que no tienen lados. Estas papelitos, ya sea que te los dé tu maestra o si te lo dejan de tarea, tu mamá tendría que escribirlos y meterlos en los sobres. Por ejemplo, luego me tocó otro sobre que decía escoge las figuras con 3 lados. Así es que nuevamente de mis figuras debo de escoger las que tienen 3 lados y resulta que son los triángulos porque mira, 1, 2 y 3 lados. Y así sucesivamente tú vas a ir jugando de acuerdo a la lista que te mande tu maestra de los papelitos que vas a formar o bien si te lo dejan de tarea, tu mamá tendría que ayudarte a hacer esa lista de características de las figuras geométricas. En el cierre de la actividad te dice que comentes qué fue más fácil y te dan 3 puntos para comentar. Decidir qué tienen en común todas las figuras del grupo, eso fue lo que se te hizo más fácil, o tal vez se te hizo fácil escribir el mensaje o elegir las piezas con el mensaje del equipo contrario. Así es que mira, yo elegí, o a mí se me hizo más fácil, seleccionar las figuras que tenían la misma cantidad de lados, que haciendo referencia porque decides que tienen en común. O sea, para mí, a tomar las figuras que tenían la misma cantidad de lados se me hizo más fácil. Pero tal vez tu respuesta puede ser que para ti fue más fácil escribir el mensaje para realizar la actividad del sobre, haciendo referencia a este punto. O tal vez para ti fue más fácil clasificar las figuras, es decir cuáles son triángulos, cuáles son cuadrados, etc. Si te lo dejan de tarea y tu maestra te dice que lo escribas, pues puedes tal vez escribir este tipo de respuestas. Por último, te dice que escribas un mensaje que exprese lo que no tienen en común las figuras del grupo. Así es que yo pongo como respuesta que algunas figuras no tienen la misma cantidad de lados y por eso son diferentes. Recuerda que tus respuestas van a cambiar de acuerdo a tu perspectiva o a lo que te diga tu maestra. ¿En qué se parecen? En equipo, comenten qué tienen en común las figuras de la izquierda. Si te das cuenta, yo puse como referencia que este era mi derecha y esto es tu izquierda porque estás viendo pues la imagen de frente. Pero si tu maestra te dice que la izquierda es el otro y la derecha, pues ya sería cuestión de lo que te diga tu maestra o tu perspectiva. Así es que vas a platicar en qué se parecen estas figuras, dónde está la niña. En este caso yo dije que esta era la izquierda. Yo observo que las figuras tienen 4 lados. Mira, las figuras de la niña tienen 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Y acá también 1, 2, 3, 4 lados. Y 1, 2, 3, 4 lados. Y también tiene 4 lados. Así es que vas a escribir lo que tienen en común las figuras que están del lado izquierdo de la mesa. Así es que yo escribiría como respuesta es que las figuras tienen 4 lados. En el cierre te dice que a todas las figuras de la mesa le llaman figuras planas. A todas estas figuras que tú ves en esta mesa se le conocen como figuras planas. Explica por qué. Así es que investigando descubrí que las figuras planas son las que están limitadas por líneas rectas o curvas
y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. Tienen anchura y tienen longitud. Es decir, si yo dibujo un cuadrado, resulta que mi cuadrado tiene lo que es la altura y también tiene lo que se podría considerar el ancho de la figura. De igual manera, si yo dibujo un triángulo, tiene lo que es una altura y también tiene lo que es la famosa base o el ancho. Así es que por eso se le conoce como figuras planas. Luego te dice que elijas uno de los siguientes mensajes y formen el grupo. Así es que aquí te dejan unos mensajes. Tienen picos, que son conocidos como los vértices, no tienen lados rectos, tienen 4 lados iguales y tienen 2 lados largos y 2 lados cortos, haciendo referencias a las figuras de la mesa. Así es que yo elegí la frase, tienen 2 lados largos y 2 lados cortos, que viene siendo esta. Esta es la frase que yo elegí, porque aquí te dice que elijas uno de los siguientes mensajes y formes el grupo. Así es que si te das cuenta de esta parte de la mesa izquierda, elegiría las figuras esta porque tienen 2 lados largos, mira, y estos 2 lados cortos. Igual esta tiene 2 lados largos y 2 lados cortos, y también de esta mesa, de la parte de la derecha, elegiría esta porque tiene 2 lados cortitos y 2 lados largos. Estas son las figuras que yo elegiría de la mesa. En la página 99 te preguntan cuál característica eligieron. En equipo, trabajen con las figuras 4 y 13, así es que nuevamente vas a utilizar las figuras de la página 217 y tu Tangram. De la lista del pizarrón elijan una característica. Resulta que aquí tu maestra te dará una lista o bien escribe una lista de características de las formas que tienen las figuras geométricas o bien se utilizará la lista de la hoja anterior. Así es que yo me traje la lista de la hoja anterior por darte un ejemplo. Esta lista puede ser más grande, pero vamos a basarnos en esta lista. Las características de las figuras que tienen picos o vértices. Recuerda que en los vértices tienes una figura, por ejemplo un triángulo, y estos puntos que unen al triángulo son los vértices. O si tienes un cuadrado, los vértices son estos puntos que unen a las líneas y se les conoce como vértices. Entonces vamos a elegir de la lista del pizarrón una característica y vas a colocar la característica que hayas elegido en este recuadro. Las figuras, vas a elegir las figuras que tienen esa característica, pero no se lo digas a nadie, o sea, no lo digas en voz alta. Así es que yo elegí, sin decirle a nadie de mis compañeros o de mi casa, si me la dejan de tarea esta actividad, elegí esta. Tú puedes elegir la que tú quieras. No tienen lados rectos. Y te vas a dibujarlas en tu cuaderno o en esta parte del área de tu libro. Así es que como yo elegí no tiene lados rectos, voy a dibujar los círculos y los óvalos. Porque en el punto número 4 te dice que cambien tu trabajo, lo que tú dibujaste, con otro equipo y escriban las características que tienen en común las figuras de ese equipo. Es decir, tú realizaste, por decir un ejemplo, elegiste las que decían, elige las figuras que no tienen lados, vas a intercambiar tu trabajo con la de otro niño y luego vas a poner las características que encontraste del dibujo o de las figuras que dibujaron tus compañeros, de tal manera que yo escribí
que las características de mi compañero, sus figuras tienen todos sus lados iguales y tienen 4 lados, por lo que se puede decir que son cuadrados. Y tu compañero tendría que escribir las características de tus dibujos. Recuerda que si te lo dejan de tarea, tendrías que pedirle ayuda a tu mamá para que ella haga la actividad y tú hagas otra actividad para que puedan intercambiar. Y luego te comentan aquí que el vértice es donde se unen dos líneas de una figura, como en este caso. Están aquí la figura y donde se une se le conoce como vértices. Son los puntos que unen las líneas. Mira, vértice, 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 etc. ¿Conoces figuras que no tengan vértices? Dibújalas. Así es que yo sí conozco figuras como el círculo que no tiene vértices, no tiene ninguna línea recta, por lo cual no tiene vértices y dibujé el círculo. Elige, te dicen aquí, 2 características de la lista y formen el grupo de las figuras. Así es que nuevamente te traes la lista de las características que te haya dado tu maestra, o bien si te quieres seguir guiando en las listas que pusieron en el libro, vas a elegir dos características y luego vas a formar el grupo con las figuras geométricas. Así es que yo elegí la característica que tiene picos o vértices y esta que dice tiene 2 lados largos y 2 lados cortos, por lo que elegí estas figuras, el rectángulo y este que parece rombo, mira, porque tiene 2 lados largos y 2 lados cortos. De igual manera, este tiene 2 lados largos y 2 lados cortos, y este también, mira, tiene 2 lados cortitos y 2 lados largotes. Así es que tú vas a elegir 2 características de acuerdo a la lista que te haya dado tu maestra o la que tu mamá te haya escrito, y vas a formar el grupo de las figuras geométricas. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.